En Aragón residen más de 1.300.000 personas, pero ¿se han preguntado alguna vez cuántos son hombres y cuántas mujeres? En esta ocasión, Aragón se encuentra casi en la balanza perfecta, ya que hay alrededor de 1.000 mujeres más que hombres en toda nuestra comunidad. Esto supone que un 49,3 son residentes de género masculino y un 50,7 de género femenino. De las más de 600.000 mujeres que residen en Aragón, hay un alto porcentaje de ellas que lo hacen en las capitales de provincia, concretamente 455.208, pero también las hay que disfrutan de la vida en el medio rural, un total de 218.127. Conocemos a Begoña y Virginia, dos mujeres que viven en lugares muy diferentes, la ciudad y el medio rural, pero que no cambian su lugar de residencia por nada. Me llamo Begoña, soy nacida en Zaragoza, llevo toda mi vida viviendo aquí, tengo 36 años y la verdad que vivir en la ciudad no lo cambio por nada. Vivo en Aviego, un pueblito de la Sierra de Guara. Nací en Bellestar del Flumen, donde me crié y viví toda mi infancia, siempre conectada con la naturaleza y bueno, eso es lo que me gusta y vivir en el pueblo no lo cambio por nada. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Me considero una persona súper cosmopolita, no solo porque desde chiquitina he vivido aquí, sino porque creo que vivir en la ciudad te da muchas más ventajas a nivel laboral, a nivel de vivienda. Tienes la suerte de poder encontrar, pues si quieres irte a un piso al centro, te puedes ir al centro, quieres irte a las afueras a vivir, a un chalet, puedes irte. Y luego creo que hay muchas ofertas en cuanto a tiendas, para comprar, entonces lo tienes todo muy accesible. ¿Por qué me gusta vivir en el pueblo? Pues razones no faltan. La libertad, la conexión con la naturaleza, la convivencia con los vecinos, el precio también. Aquí pues, la gente suele tener ya su casa familiar en la que vive pues, de generación en generación, ¿no? En las ciudades yo siempre digo que nos podíamos llegar a prestar sal y aquí nos prestamos nuestro tiempo. Y eso es una razón a favor de por qué estoy viviendo aquí en Aviego. Hola, Xavi. ¿Qué Hola, tal? Vir, ¿qué ¿Cómo tal? te va? ¿Me pones un cafecito, por favor? ¿Lo de siempre? Sí. Tenemos también un restaurante, tenemos farmacia, centro de salud, tenemos colegio, tenemos guardería, piscinas, cualquier cosa que necesitas. Estamos también muy cerca de Barbastro, de Huesca, unos 20 minutos, 25 minutos, estás tanto casi en Huesca como en Barbastro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Quería un café con leche, por favor. Muy y lo bien. quiero para llevar, porfa. Muy bien. Yo vengo aquí casi todas las mañanas, pero tienes muchas opciones de tomar café en cualquier cafetería o bar. Yo creo que hay alrededor de 3.000 bares y cafés en Zaragoza. O sea, imagínate la cantidad de oportunidades que tienes de decir, me voy a comer a un sitio aunque no haya hecho una reserva, ¿no? ¿Qué te debo, Xavi? ¿Lo de siempre? Sí. Pues por aquí tienes. Muchas gracias. Un café cuesta 1 euro si es solo o 1,20 € si es con leche. Pues por aquí diariamente yo suelo atender entre semana 20-30 personas y en fin de semana pues se duplica la cifra y unas 40-50 personas. Mira, pues un café con leche cuesta 1,50. El café solo 1,40 y el cortado también 1,40. Por aquí pasan diariamente pues unas 300 personas, dependiendo también del día. Estudié Derecho, estuve de hecho trabajando 6 años en ese mundo, pero cuando me casé no encontraba zapatos para el día de mi boda y de ahí surgió Balambae, que es un e-commerce de zapatos customizados online y además de colección, y bueno, de ahí surge mi empresa. Bueno, pues ahora estamos llegando a mi casa, que también es mi lugar de trabajo. Yo estudié enfermería, la enfermería como tal no llegaba a llenarme y me di cuenta de que había muchas otras formas de ofrecer cuidados a la población. Decidí especializarme en terapia natural, trabajo con reflexología podal holística y bueno, lo hago aquí en el pueblo y además que es eso, el mismo edificio familiar es el que ahora me da pie para poder tener un alojamiento turístico y la consulta de enfermería. Llevamos unos 3 añitos funcionando. Estamos aquí preparando los pedidos que entraron ayer. Normalmente sacamos 2 colecciones al año, más otras 2 colecciones cápsula. Y en total son 4 colecciones, 2 más grandes y 2 más pequeñas. Este año hemos hecho 9 modelos en diferentes colores, que han sido unos 16 más o menos. Montar esto en la ciudad creo que tiene más ventajas que en un medio rural, sobre todo porque
tienes más cercano tus proveedores, también estás como más en contacto con el servicio de mensajería. Si te quieres desplazar a sus centros, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y las posibilidades que te da una ciudad y las conexiones que te da quizás no te la da un medio rural. Me sacan de los zapatos. Me di cuenta de que podía vivir de esto básicamente por perseguir una ilusión. Se fueron dando las cosas y vi que cada vez era más viable el poder desarrollar mi vida y mi trabajo en el pueblo. Haber emprendido aquí en la zona rural, pues como todo al final tiene sus pros y sus contras. Quizá considero que cueste más ese iniciar, pero creo que es muy fácil de consolidar. La verdad que los pros y los contras de tener esto aquí en la ciudad en vez de un medio rural, yo creo que sobre todo la posibilidad que le das a la gente de acercarse hasta aquí, ¿no? Quizás en un medio rural es más complicado la accesibilidad. Yo realmente sí que me veo aquí para una larga temporada. Estoy súper feliz con la vida que desarrollo y la vida rural no la cambio por nada. Para mí es el lugar perfecto y para echar raíces esta ciudad, no solo porque tengo a mi familia, tengo aquí también mi centro de trabajo donde me puedo dedicar en mi ciudad. Lo amo, además ahora que viene un nuevo integrante de la familia que pueda crecer aquí, donde yo he vivido toda mi vida, y todas las prestaciones que va a tener a nivel educación, colegio y demás, creo que es maravilloso. Pueblo, en el pueblo. Pues vivo aquí mismo, en la Puebla. Llevo 8 meses aquí y estoy muy bien, la verdad. Pues porque en este pueblo se vive muy bien, porque está muy cerquita de Zaragoza, te puedes marchar cuando quieras y luego la tranquilidad la tienes aquí. La ciudad, sin lugar a dudas, en la ciudad. Yo en mi caso en una ciudad. Hombre, porque las oportunidades que te ofrece la ciudad no te ofrecen los pueblos, de todo tipo de trabajo laboral, de ocio, de relaciones, absolutamente de todo, claro. Pues porque me gusta el ambiente de la ciudad, hay más servicios, hay más cosas para hacer, básicamente es por eso. En el pueblo, pues porque tenemos de todo y no tenemos que salir fuera para nada, y al menos a mi edad.